Súbele poquito más al aire. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días. Ya saben, a la hora que ustedes nos quieran recibir, nos encantará ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los invito a quedarse porque esta tarde vamos a hablar de un tema que creíamos superado, ¿sí? Es como el tema de la lepra que parecía superada, pues la esclavitud también debería de estar superada. Así que es un tema de verdad sustancial en nuestras vidas, por lo cual les invito a disfrutar este programa esta tarde. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer de nueva cuenta estar con ustedes. Y sí, efectivamente dijo Nancy bien, este tema es importantísimo que lo toquemos y que ustedes lo conozcan porque parece que quedó en el pasado y no es así. Estamos viendo que la gente sufre tremendamente este tema de la esclavitud. Pues vamos adelante. Soy Arely Meja, sean todos muy bienvenidos. Iniciamos. Muy bien, pues adelante entonces con este tema. Fíjense nada más, amigos, la esclavitud ya sabemos, es este trabajo forzado, ¿sí? En condiciones infrahumanas, eso es lo que lo hace esclavitud, que no puedes escapar de él, que está por coacción, por amenazas o por abuso de poder, ¿sí? La condición es generada de esa manera, y que en el mundo, desgraciadamente, hay 7 formas, más o menos, ¿no? Vamos a mencionarlas. Obviamente estamos hablando de lo que es en sí mismo el trabajo forzoso, ¿sí? O forzado. Estamos hablando de la trata, estamos hablando del matrimonio, sí, del matrimonio infantil o del matrimonio forzoso, aunque no se sea un menor de edad, pero normalmente lo es. Estamos hablando, por supuesto, también de la explotación sexual, que puede ser a cualquier edad, del trabajo infantil. Entonces, en estas condiciones, cuando un tercero se aprovecha de una persona de la cual recibe la prestación de este trabajo y no le dota, sí, de sus derechos laborales correspondientes, además de tenerla posesa, porque normalmente hay un control sobre la persona, sobre su libertad, sobre sus movimientos, sobre sus comunicaciones, sobre sus relaciones, en ese momento estamos hablando de esclavitud del siglo XXI, ¿sí? Y todas las manifestaciones que ya mencioné. Nuestra Constitución, por supuesto, en el artículo 1, donde está hablando de los más amplios derechos fundamentales para las personas, establece la prohibición de la esclavitud y da a todo aquel que entre al territorio nacional, por el solo hecho de hacerlo, la más amplia protección y su libertad inmediata, ¿sí? Lo dota de garantías y, por supuesto, en el artículo 5 constitucional, ya combinado con el tema del trabajo, impide que cualquier contrato o convenio relativo al trabajo conlleve una renuncia, una disminución o una reducción de su libertad, o que en un contrato se pacten, fíjense nada más, la eliminación o la reducción de los derechos, sean políticos o sean civiles, que de hecho debería de ser una relación más amplia, porque también tendría que implicar los económicos, los culturales y los sociales, a fin de cuentas, en amplio sentido. Pero los derechos políticos y civiles pues son los que están directamente asociados con la persona, entonces por eso es la redacción simplemente de esa manera. Entonces, fíjense nada más cómo estamos hablando de que la forma de hacer esta coacción y de tener bajo sometimiento a las personas, desgraciadamente existe en el mundo y son 40 millones de personas las que se encuentran en diferentes formas, en diferentes regiones, sometidas a la esclavitud del siglo XXI. ¿Sí? Entonces, esto nos debe mover a reflexión. Algo que pasa, por ejemplo, voy a hablar de nuestro estado, aquí de inmediato, cuando nosotros vemos un niño de la calle, tenemos que reportar a DIF, y no se permite que los menores estén en la indigencia. O sea, es bien fácil para un guanajuatense reportar a DIF y saquen al menor de la indigencia. No se puede ni que sus padres los utilicen para mendigar. Así de fácil. Y hay que tenerlo muy claro porque desde ahí empieza una cultura del respeto, ¿sí?, a las personas y de darles y dotarlos de la más amplia protección. Entonces, ya de ahí vemos una serie de derivaciones que, como es el caso de Cuba, que ha vivido de explotar a sus ciudadanos a través de unas brigadas que manda, ¿sí?, de disque internacionalización para expandir sus ideas comunistas bajo contratos que no reúnen ninguno de los requisitos ya mencionados, o sea, que no te limiten tu libertad, de modo que el gobierno cubano se ha hecho de 11 millones de dólares anuales con estas brigadas, de los cuales
a las personas involucradas, que también no solo son médicos, también hay artistas, también hay deportistas y otro tipo de profesionistas. A esas personas solo se les da entre el 75 y el 80% de lo que le cobran a los gobiernos, pero que además conlleva que hay una retención de una parte de ello, que se le va a entregar hasta que regrese, ¿sí? O sea, esa partecita que le entregan a su familia todavía va disminuida con una retención que es hasta que regrese ese cubano a reintegrarse a la sociedad cubana para tener la garantía de que vas a poder seguirlo explotando. Esa es la razón de la retención. ¿Cómo ves? Es tremendo imaginar que en el siglo XXI estemos padeciendo abusos a los derechos humanos de esta manera. Fíjense, los observadores de Human Rights están hablando de lo que está ocurriendo en el mundo entero, pero es lamentable cuando a nuestro país se internan, lo acaba de decir Nancy, constitucionalmente hay es por ley que está prohibida la esclavitud. Se supone que en la práctica, pusieron una especie de insecticida aquí que ahora me está ocasionando tos. En la práctica, todo ser humano que entre en calidad de esclavo a territorio nacional en automático debería ser liberado. Pero ¿saben qué? Todo es en la forma clandestina, en lo oculto, en lo bajo, en lo oscuro. Entonces, hay una serie de explotación a las personas en todo sentido. Ustedes recordarán que hace tiempo, yo no estoy segura cuánto, aquella ocasión de aquel edificio que se derrumbó y que estaban incautas, hay muchas personas, no sé si eran de origen oriental y que quedaron bajo los escombros porque estaban esclavizados a trabajos forzados en maquiladoras. Y cosas como esas pasan muchísimo en Estados Unidos, en México, en el mundo entero. Es que en el Oriente y en el Medio Oriente la esclavitud de las personas para explotación de todo tipo, explotación laboral, explotación física para trabajos forzados y la explotación sexual. Y lo terrible cuando se trata de niños. Bueno, entonces estamos nosotras ahorita en esta investigación porque pues en nuestro país vamos a recibir próximamente un grupo grande de personas que se supone que vienen bajo se supone, no lo puedo decir abiertamente si es o no, porque yo no tengo las pruebas, pero presuntamente son personas esclavizadas, pues se rumora que esas personas que vienen están amenazadas de que si no regresan o escapan, sus familiares pueden recibir represalias. Entonces es una cosa terrible. Está pasando esto en nuestro país. ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano admita prácticas de ese tipo? ¿Cómo es posible que se preste? Si es que esto se comprueba, es muy grave, ¿saben? Entonces, en los derechos humanos a nivel universal, desde que entraron en vigor los tratados en 2011 en México a rango constitucional, pero además en el mundo entero ya estaban siendo practicados esta observancia de los derechos humanos, su defensa, su observación y su protección para evitar estos abusos a la gente, pero sigue siendo una práctica clandestina que se sigue dando. En verdad, yo creo que es una responsabilidad de todos denunciar toda clase de abusos que viéramos contra cualquier persona, de cualquier tipo, de cualquier nacionalidad, de cualquier origen, de cualquier etnia, denunciar absolutamente si vemos alguna clase de abusos de las personas. Y bueno, Human Rights habla precisamente de que en Cuba están siendo víctimas de abusos de derechos humanos, muchísima gente forzados a trabajos también, y además ustedes acuérdense que se habló mucho de que en Cuba tienen este bloqueo comercial, lo cual, si así fuera, en la práctica, ¿saben qué? Muchas de esas personas pueden ser agricultores, pueden ser ganaderos y podrían tener un estilo de vida tranquilo, sano, donde todo el mundo comiera. Sin embargo, vean cómo están los cubanos, tienen un aspecto de desnutrición, de flacos secos,
es que no sé ni cómo decirlo porque es muy triste. De verdad, la mayoría de cubanos tienen ese aspecto como flacos, secos, y ven a los gobernantes cómo están, ven a Díaz-Canel, cómo es el tipo alto, fuerte, fornido, sano, regozante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible este trato inhumano al pueblo? Y lo mismo va a pasar en México si no ponemos atención, porque para allá va. Y es que a propósito, y ahorita vamos a entrar en materia, porque lo que está pasando en Oaxaca, de verdad, es lamentable. ¿Cómo ves, Nancy? Qué terrible. Terrible. Y fíjense nada más, amigos, voy a hablar de una numeralia importante, ¿sí? Hay más de 600,000 que han estado viajando de esta manera en estas misiones cubanos en 160 países que han sido principalmente trabajadores de la salud, y en este momento tienen 30,000 en 67 países, ¿sí? De los cuales uno de ellos, deshonrosamente, es México. Estas misiones trabajan, ahora sí que al amparo de una resolución, la 168 de 2010, expedida por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, imagínense nada más, sobre su régimen disciplinario, que es la que les impone las condiciones de las que voy a hablar en un momento más. Bueno, entonces, esto se llama trabajo de civiles por cuenta del Estado. O sea, ¿de qué vive Cuba? Aparte del turismo, que es poco ya, porque también la gente, cuando vas una vez a Cuba, digo, si tienes alma, ya no vuelves, porque después de ver aquello, no puede uno regresar. Definitivamente, yo me hice el propósito de no volver hasta que Cuba fuera libre, y voy a cumplir, porque no puedo ver eso, ¿no? Entonces, fíjense, estos 11 millones de dólares que les he estado platicando han sido desde 2011, entre 2011 y 2015, que fue una muy buena entrada de divisas a Cuba, y yo no sé qué hicieron con ellas este gobierno cubano, porque fueron más de 100 millones de dólares. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? Bueno, primeramente, ellos no tienen una movilidad que puedan disfrutar, ni tampoco una libertad de relacionarse con personas, ni comunicarse con personas, sean nacionales o extranjeras. Hay amenazas constantes por los jefes de misión. Las mujeres son acosadas sexualmente y amenazadas de que si no están con el jefe de la misión, entonces ellas pues después van a ser acusadas de haber sido desertoras, y entonces no van a poder ver a su familia por 8 años, porque eso le pasa al que abandona la misión, ¿sí? El delito, porque además es un delito, se llama delito de abandono de misión de trabajadores civiles. Estos son misiones internacionalizadas, así le llaman a su programa, y en este abandono de misión está por el Código Penal de Cuba, en el artículo 135.1, es la sanción de 3 a 8 años de prisión, fíjense nada más. Pero entonces, si este cubano logra quedarse en un país como México, que le declara libre y ahora sí pide asilo y ya no vuelve a Cuba, su familia va a estar en constante sometimiento, en constante coacción, en constante señalamiento, y si vuelve, él puede ser sujeto de represalias. Entonces, las familias quedan divididas, lo cual es gravísimo, y hay muchos traumas psicológicos precisamente por la ausencia de padres o de madres también, porque como les decía, el grupo de personas que pueden entrar a estas misiones también se cuentan entre ellos los maestros, ¿verdad? Bueno, no tienen contrato o a veces no tienen copia de él. El tema de las jornadas laborales, ahí les va. Son 48 horas por semana, pero sujetos a que haya guardias de 16 más. O sea, un total de 64 horas, sin el pago de horas extras por parte de su gobierno, porque una cosa es que se lo cobren al gobierno receptor, eso es otra cosa. Además, tenemos muy claro, porque eso es bien importante, fíjense, que la privacidad de sus comunicaciones es violada, porque si se comunican con nacionales o con extranjeros con planes de quedarse o de asilarse, pues eso lo tiene que estar vigilando desde el punto de vista de Cuba, por supuesto, el jefe de misión, para evitar que se les vayan, pues, ahora sí que a esas personas de las que viven. O sea, el gobierno cubano es un vividor. Ustedes saben muy bien que la palabra vividor se aplica a ese hombre, que bueno, también hay otras palabras peores, que vive de una mujer que vende su cuerpo, ¿sí? Porque en una situación de presunta protección, él toma de las ganancias que ella pueda generar con ese comercio sexual, ¿no? Bueno, pues aquel gobierno cubano es lo mismo, es un vividor que ahora sí que del trabajo de sus ciudadanos se queda con la mayor parte, porque estamos hablando del 80%, o sea, no se les olvide. Y aquí sí muy importante esta parte que se me estaba quedando como parte final. Si quieren ir a Cuba durante este tiempo de la misión, si quieren ir a Cuba,
les pueden condicionar sus vacaciones dependiendo si le conviene o no al régimen cubano que regresen. O sea, siendo una de las grandes conquistas laborales de los trabajadores, las vacaciones pagadas anuales por un número determinado por las leyes y que los contratos colectivos pueden extender un poquito, los cubanos no tienen derecho a eso, fíjense nada más. Y entonces las violaciones se dan tanto a la Convención sobre la Esclavitud, ¿sí?, de 1926, fíjense qué tan vieja es esta convención, a la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 4, al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles en su artículo 8, al convenio número 29 de la OIT sobre trabajo forzoso, al convenio 105 también de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 11 sobre el trabajo justo y en condiciones favorables, a la Declaración sobre la eliminación de la violencia sobre las mujeres, por esto que les hablo del acoso sexual, de que son objeto y amenazas constantes para mantenerlas como esclavas sexuales, voy a decirlo de esta manera. Así que fíjense nada más que cuando el presidente dijo que no nos teníamos que meter en eso de qué hace el gobierno cubano con el dinero que se le paga por estos trabajadores, pues está en un error grave, conforme lo que acabamos de mencionar. No nos podemos hacer de la vista gorda cuando un derecho fundamental para cualquier persona que ingrese al territorio nacional es que queda libre por su sola entrada. Y esto precisamente tiene que ser denunciado ante las autoridades. ¿Qué autoridades tenemos en México? La 4T, ante ellos vamos a denunciar, sí, nos vale gorro, vamos a denunciar ante la 4T porque es lo que está gobernando ahorita. Y ni modo, tienen que resolver y tienen que atender porque esto no se puede violentar los derechos de las personas. Y una vez entrados en México, están obligados a proteger los derechos humanos de esos trabajadores. Y miren, Human Rights Watch denunció el control absoluto y normas represivas que ejerce el gobierno de Cuba sobre su personal sanitario en sus misiones al exterior. Lo está denunciando Human Rights. Y entonces tenemos que poner atención, durante 2020 y 2021 Cuba envió más de 1,500 trabajadores de la salud a alrededor de 20 países en los que resalta México, Venezuela, Perú y países de Centroamérica e Italia para la atención de la pandemia COVID-19. Con el cuento que pues hoy en México, ya sabemos que a propósito este grupo parlamentario del PAN estuvo haciendo una investigación profunda sobre aquellos médicos cubanos que ingresaron a México para el problema del COVID en el 2020, 21. 20. En ese tiempo, porque, se les estaba pagando un dineral que obviamente sabemos que ese dinero no es para ellos. Son esclavos traídos de Cuba a México para que sirvan al gobierno cubano y el gobierno mexicano está solapando y envía de regreso pagando un dineral que no ganan aquí los médicos mexicanos, pero no es para ellos ni para sus familias, es para el gobierno cubano. Eso está investigado, no es una cosa que yo diga a bulto, eso está totalmente investigado. A estos trabajadores se les tiene prohibido entablar relaciones con ciudadanos críticos con los principios de la Revolución Cubana y pueden enfrentarse con penas de hasta 8 años de prisión, o sea que vienen además como esclavos, está prohibido que hablen con ciudadanos del país al que ingresan. Además, no pueden relacionarse con personas cuya conducta no esté acorde a los principios y valores de la sociedad cubana, con disidentes de la isla y quienes tengan un modo de vida contrario a los principios cubanos. O sea, imagínense llegar a Miami ahí a prestar servicios y se quedar ahí con otros cubanos que ya son hoy empresarios, gente exitosa y no se pueden relacionar con ellos, porque entonces les dan mal ejemplo y eso no conviene a los intereses. Sí, claro, iba a decir a la Revolución Cubana. Entonces, sí. Esto es de verdad, es inhumano tratar a las personas de esa manera, no podemos tolerarlo. O sea, tengan por seguro que estaremos presentando denuncias al gobierno por esta entrada de esclavos cubanos. De verdad, o sea, ya me estoy adelantando, pero bueno, es que ¿saben? Son acciones que tomamos y nos encanta, porque somos un movimiento social que está para defender la ley y los derechos. Así es, porque mientras nosotros trabajamos, pues no sabemos qué está haciendo realmente a veces la oposición, y aunque sí es cierto, el grupo parlamentario del PAN está investigando sobre lo que se ha pagado
Sí, la verdad creo que les han quedado cortos en la parte de la esclavitud, porque eso sí es importante. Sí, en Frena efectivamente se han interpuesto diversos amparos respecto de esta entrada de estos médicos y bueno, pues está en manos del Poder Judicial Federal, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero sí quiero decirles que todo lo que acabamos de mencionar, así como ya lo decía Arely sobre los informes de Human Rights Watch y lo que yo tengo sobre lo que les comenté era de las relatorias especiales sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas en causas y consecuencias de la ONU, sí, o sea, son ya investigaciones hechas desde 2019, de hecho lo que yo les platico es del 6 de noviembre de 2019, que están ya en la mesa, lo sabe el mundo entero, y todavía hay gobiernos, como yo les decía que hay ahorita 30,000 en 67 países, que con el rollo de que se van a ahorrar dinero porque van a venir médicos baratos, no es cierto, recuerden que están cobrando un dineral, porque de lo que se trata es de expandir las ideas comunistas. ¿Por qué? Porque estos médicos lo que hacen antes de venir, quiero que sepan, lo denunciaron precisamente los de Prisoners Defenders, que el otro día presentamos, y que esa parte no la pudimos ver del video, pero el video es más largo, es muy interesante. Te dice muy claro que antes de venir les dan un diploma para el reforzamiento de su ideología política. Ah, caray, ¿y como para qué le tienes que dar eso a un médico? ¿Como para qué necesita recordar esos principios antes de venir a una misión que se supone que es sobre medicina? Sí, amigos, tenemos que quitarnos la venda de los ojos. Muy bien, pues vamos a un corte y volvemos en un momento. No se vayan. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues ahora sí que ya saben, este momento de reflexión que toca ahora que enfrentemos es muy importante porque cada vez estamos reflexionando de temas más y más serios en este país. Así que los invito a ver este video. Yo considero que el principal problema de México es la corrupción. Antes no se hablaba de eso. Me siento de los precursores en poner este tema en la mesa del debate, porque ni en los discursos se hablaba de corrupción. Si ustedes hacen un análisis de los discursos de 50 años a la fecha, no van a encontrar la palabra corrupción, como si no existiera. Y en los medios de información lo mismo. En el Congreso, en las intervenciones de diputados, de senadores, no se hablaba de corrupción. Y era el principal problema de México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Bueno, dicho esto, cuando se habla del modelo neoliberal,
Yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Ay, amigos, no saben cuán contenta me siento, más contenta que como se ve él. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos defendido, él lo llama neoliberalismo, nosotros lo llamamos economía de libre mercado. Y tiene toda la razón, es el mejor del mundo y lo debemos de proteger, de consolidar, ¿sí? De recuperar totalmente. Porque este hombre, el problema que tenemos ahora es que no está haciendo las políticas correctas en lo que se trata de la economía de mercado, porque ahorita deberíamos de estar aprovechando el gran momento del problema entre China y Estados Unidos. Como buenos neoliberales, tendríamos que estarnos trayendo toda esa inversión extranjera al país, todos esos empleos para los mexicanos. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. ¿Y qué creen? Se hacía y se hacía bien. Oye, pero había corrupción, dice este señor. Pues ahora la corrupción está peor y no estamos trayéndonos los empleos y no estamos aprovechando el momento histórico del problema suscitado entre China y Estados Unidos con nuestra maravillosa conexión geográfica. Esta ubicación que Dios nos dio y que este señor no se cansa, ¿sí? No se cansa de enlodar, es lo que le está dando en la torre al país. No era el neoliberalismo, ya lo dijo él. Para los que le creen ciegamente, pues ¿qué creen? Ya los dejó sin argumentos. Una vez más, el neoliberalismo es bueno, ha sido bueno y puede ser mejor. Sí, claro, sí, sin corrupción, que ahorita no se ha desaparecido. Y también, sí, con un planteamiento más incluyente respecto de lo que es la economía para todos los sectores. No me gusta el tema de la justicia social porque soy partidaria de Luis Pasos y Luis Pasos nos demuestra cómo la justicia social es injusta, sí, así como la quieren los socialistas, porque se acaba el mérito, sí, y entonces cualquiera puede llegar en esta pseudo igualdad que deja a todos muy mal parados. No, yo estoy a favor de la meritocracia para que cualquiera, eso sí, tenga el acceso posible a las oportunidades. Esa igualdad sí se vale y la igualdad ante la ley, y con eso tendríamos un país aprovechando su ubicación geográfica y unas buenas relaciones con nuestros vecinos del norte. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo en lugar de negarnos ir a una cumbre donde, claro, ¿cómo vamos a hablar de democracia si aplaudimos a dictadores? ¿Cómo vamos a querer hablar de ordenar la migración si estamos permitiendo que lleguen una caravana de 7,000 personas que amenaza ahorita por recorrer el territorio nacional? De verdad es grave, amigos. Escuchemos el discurso de este hombre para que vean cómo se contradice él solo. Miente todos los días, pero a veces dice verdades como esta. Miente y manipula descaradamente, cínicamente, y la gente, pues, no sé quiénes le creen realmente. Mucha gente hoy ya no le cree, porque lo dice Nancy bien, y el neoliberalismo fue lo que le dio a México desarrollo, lo que le dio sostenimiento, le dio crecimiento y nos llevó a la economía 15ª dentro de las economías más fuertes y poderosas a nivel mundial. Hasta el periodo del neoliberal PRI, del presidente Peña Nieto, estábamos en el lugar 15º en las economías emergentes más fuertes y sólidas, con un desarrollo económico, con una atracción de inversión fuerte, poderosa. Estábamos teniendo mucha inversión en México, estaba habiendo crecimiento. Que había corrupción, siempre la ha habido, pero hoy es más corrupto el gobierno de la 4T, y hoy no tenemos nada, hoy estamos decreciendo, estamos en una regresión, el neoliberalismo lo está destruyendo con el cuento de que es malo cuando es bueno, porque es lo que nos llevó al desarrollo y al crecimiento, y entonces ahora dice el señor que no va a la cumbre y manipula con el discurso. Yo me pregunto, hay varias razones. La Cumbre de las Américas
defiende los derechos humanos y la democracia, cosa que él ha estado solapando, porque cuando habla de la libre determinación de los pueblos y de la no intervención, es un cuento, porque solo cuando le conviene. Y claro, ¿cómo se va a presentar ahí? Yo me pregunto, ¿qué haría este señor en una rueda de prensa con la prensa internacional, donde sí le cuestionarían una serie de cosas que no tendría cómo responder? Porque en México, en las mañaneras, ahí tiene periodistas, pseudo periodistas a modo, donde les dictan la pregunta y donde les cuidan la respuesta y donde él responde lo que quiere, porque todo es a modo y todo es controlado. Pero ¿qué haría en el exterior, en los Estados Unidos, donde viene prensa internacional, periodistas europeos, periodistas de otras partes del mundo, y le cuestionarían? No tendría manera de responder. No hay manera, no puede, porque el discurso se le cae. Entonces, que no nos venga con el cuento y por favor, amigos, pongan atención, ¿qué estamos teniendo en México? Tenemos que ser muy, muy críticos y estar hoy entendiendo qué está pasando en nuestro país. Y este cuento de la cumbre, además, recuerden, ¿cómo es posible decir, no, es que si no invitan a Maduro, es que no voy? Maduro trae orden de aprehensión, no puede entrar a los Estados Unidos porque lo aprenden y lo llevan a la cárcel. Entonces, es absurdo. Así es, amigos. Pues vamos a nuestro corte y volvemos, amigos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil las personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pues muy bien, amigos, ahora vamos a hablar de lo que pasó en nuestro querido país, querido y sufrido país, el pasado fin de semana que tuvimos elecciones en 6 estados. Primero veamos este video, por favor. No dudo que hayan repartido despensas y dinero, pero nada que ver con lo que había. La participación superó. Lo que siempre pasa. Entre más participación ciudadana, menos margen para el fraude. Ya lo he explicado, y esto también que quede como lección hacia el futuro para los jóvenes y para los que dicen, ¿para qué voy a votar si todos son iguales? O mejor me abstengo, y dan o se sienten hasta satisfechos. No, si no vas a votar, le estás dando, ¿sí?, el poder a lo peor. A lo peor, porque si tú no vas a votar, pues los que vayan, y cuando no hay democracia, acarreados, comprados, pues son los que van a decidir, y se van a tener autoridades corruptas. Claro, somos libres, pero hay que participar, hay que seguir insistiendo, y esto
dejarlo como un hábito, es una herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no vivan lo que nosotros padecimos, que ya desaparezca lo del fraude, que quede nada más para la picaresca política de cómo votaban los finados y cómo rellenaban las urnas y cómo falsificaban las actas y cómo se robaban la paquetería electoral y cómo había más votos que ciudadanos. Amigos, pues ¿qué creen? Todo lo que dijo el presidente pasó hace una semana y hecho por los delincuentes electorales de Morena. Sí, algunos ya están declarados delincuentes electorales, como Delfina, o sea, yo ahí sí no estoy mintiendo, pero sí me estoy quizá adelantando a que el tribunal tenga que hacer su trabajo respecto de todas las irregularidades que se están documentando en video, en audios, en fotos, en testimonios, en Quintana Roo precisamente. Bueno, hasta hubo unos detenidos en Durango, la propia candidata los fue a defender, imagínense, que no quería que los detuvieran. Sí, fue terrible lo que vimos, sí, urnas que se van a punta de pistola, o sea, amigos, ese partido, sí, que ya nos lo dijo Carlos Sánchez Berzain, que la Internacional Socialista son delincuentes organizados, y que eso sí, a título de él lo digo como un investigador serio que es, un politólogo y un escritor, no podemos tener gobiernos que estén integrados por delincuentes. Tenemos que ayudar a nuestros amigos y allegados a entrar en razón si están votando por una mísera despensa, por unos míseros pesos. Hay un video lamentable, no lo quisimos poner, en este programa somos muy serios y cuidamos mucho nuestros contenidos, pero están personas de una comunidad pequeña, pobre, que están enojados porque no les pagaron, que dicen que deberían ser nulos sus votos porque fueron comprados, sí, y que exigen que se nulifiquen o que les paguen su dinero porque los engañaron, culpan al verde, sí, lo quiero decir así simplemente, sí, porque todos pueden recibir ese video seguramente en WhatsApp, y no voy a dar más nombres ni más referencias, pero lo que quiero decirles es que si ya tenemos esos ciudadanos que al final dicen, lo hicimos porque nos prometieron beneficios para la comunidad, ¿no? O sea, es la justificación de esas personas tan pobres que en un principio se ven muy cínicos, pero que finalizan diciendo eso, que les prometieron eso y que siguen igual de mal que siempre, y que te tienes que poner en los zapatos de esa gente tan necesitada y tan desesperada para llegar a algo tan grave, que hasta sí saben que es un delito, no lo negaron, no estaban ignorándolo. De verdad, amigos, tenemos que cambiar este país. Únanse a un movimiento, al mejor es Frena, de verdad. Tenemos que trabajar juntos y unidos, o no vamos a poder rescatar a México. Miren, estoy tan triste porque yo decía, bueno, Oaxaca siendo un estado de los estados más pobres del país, con 800 municipios, y además nos han hecho creer que ese estado está con Morena, pero saben, me llegó un montón de información de las costas cuando les cayó el huracán, y toda esta gente está damnificada, están dañados, las carreteras cerradas llenas de lodo, de barro, de agua, inundados, no puede entrar ni salir nada, su comercio se les está echando a perder, no puede entrar de otras partes del estado a la costa por las carreteras, están en es una tristeza, y aún así ganó Oaxaca Morena, no lo puedo entender. La gente me dijo muy claro que no querían al gobierno de la 4T, que no querían a Morena, y no entiendo por qué ganaron. Algo, ajá, exacto, está pasando, amigos, o sea, odian a Morena, pero resulta que odian al PRIAN, según ustedes, entonces dicen, no, pues entonces nadie, no votamos. ¿Saben qué? Están mal porque este abstencionismo nos está llevando al rancho del PG. Ahí nos está llevando,
entonces nuestro país se nos va a caer a pedazos. ¿Saben? ¿No les gusta? Pues hay que votar en contra de ellos, porque lo que están haciendo no está bien, están haciendo las cosas muy mal. Ganaron 4 estados, llevan 22 del país. El año que entra juega el Estado de México y no sé, el otro, se me fue ahorita. Pero amigos, no podemos ya permitir que sigan. Está acaparando el país entero, está llevando la cuarta transformación, el castrochavismo, a todo el territorio del país. Así es. El 24 va a ser difícil que lo ganemos si seguimos en esta estúpida abstención. Vamos a votar en contra de ellos. No podemos seguir así. Efectivamente, amigos, pues vamos a seguir hablando de estos temas en la próxima emisión. Por ahora nos despedimos. Soy Nancy de Santiago. Les agradezco que hayan estado con nosotras poniéndose en acción con las participesas. Amigos, que Dios los bendiga mucho, bendiga sus casas, sus familias, sus trabajos, todo lo que los rodea. Que el Señor nos proteja a todos. Que Dios bendiga a nuestro país. Sean ustedes, pues, que tengan paz y bienestar en sus casas, en sus hogares. Y hasta la próxima. Soy Arely Meja. Hasta la vista. Buenas tardes. Canal Foro CX marca la diferencia.